Hola, en este vídeo vamos a analizar la variante de E por F5 en el gambito letón. La variante de E por F5 que sigue tras las jugadas normales, gambito letón, E por F5 la jugada número 3, y como podemos observar se trataría de una especie de gambito de rey aceptado, invertido, donde, eso sí, el caballo de las blancas, en este caso, está ubicado en la casilla F3 en vez de la natural, en la casilla natural, que sería G1, donde estaría sin duda mejor ubicado. Este pequeño detalle ya nos está indicando cuál va a ser la jugada crítica de las negras. E4, ¿no? La jugada E4 en este momento, tocando el caballo de F3. Existen otras jugadas aquí que se han probado, como por ejemplo alfil C5, cuya idea es sacrificar este alfil en F2 una vez que el caballo blanco capture el peón D5 que queda suelto en el centro, ¿no? Pero este sacrificio no conlleva realmente ningún peligro para las blancas. Si analizáis con el módulo vais a ver que es más bien un farol para las negras. No van a conseguir gran cosa, ¿no? No es un farol, no es una línea que yo te recomiende contra E por F5. Entonces la jugada de 4 sería lo más natural. Ahora, el blanco tiene dos casillas donde ubicar su caballo. Normalmente serán D4 y E5. Vamos a empezar con la menos habitual, que es E5. Tras caballo E5 responderemos con caballo F6. ¿Por qué caballo F6? Por lo de siempre, ¿no? Se abre la diagonal de la dama de 1 a H5 una vez que este caballo se mueva, ya sea de 5 a D4, y entonces una vez que se abra la diagonal tenemos que hacer la jugada temática caballo F6 para evitar el jaque. Ahora mismo existen muchas posibilidades para las blancas, pero vamos a analizar en este vídeo únicamente la línea más crítica. Por ejemplo, vamos a decir que nuestro adversario juega algo normal, como puede ser D4 apoyando el caballo. Pues aquí simplemente vamos a hacer jugadas naturales con negras. D6, echamos al caballo y capturaremos peón. Y vamos a ver que se quedan posiciones muy igualadas, muy equilibradas, y realmente no merece mucho la pena aquí profundizar mucho en variantes, ¿no? Aquí podemos hacer C5, incluso también C6 o alfil E7, ¿no? Para enrocarnos rápidamente. No tiene realmente ningún misterio, yo creo que esto se juega bastante fácil con negras. Por tanto, en este vídeo vamos a analizar la variante con alfil E2, que es la variante crítica, cuyo objetivo es dar este jaque rápido en H5 y molestar al rey de las negras, que va a tener que quedar mal ubicado en la casilla F8 en este caso. Tras alfil E2 jugaremos alfil E7 y ahora sí, alfil H5 jaque, rey F8. Bien, no solo es que nos descoloquen al rey, que es algo visualmente bastante feo para las negras, sino es que también es que el caballo blanco de E5 va a pasar a la casilla F7 a ganar calidad, la torre que está en la casilla H8, ¿no? Entonces vemos que existen muchos problemas aquí. Bien, hay dos opciones aquí para las blancas. Una de ellas es jugar directamente caballo F7 y comerse la torre. La otra es jugar caballo C3 primero, que es la que se recomienda en el libro de Tony Kosten, en The Garden Lambit Lives. Y bueno, resulta que tiene alguna sutileza más las blancas y por eso se considera que es un poquito mejor caballo C3 en vez de caballo F7. Pero bueno, no vamos tampoco a profundizar mucho en esas sutilezas. Lo importante es ver un poco el tema que debe dominar aquí las negras. Por ejemplo, caballo F7 jugaremos siempre dama E8. Y ahora tras caballo por H8 jugaremos dama por H5. Dama por H5, caballo por H5. Y como veis, es verdad que el blanco tiene calidad de ventaja, pero su caballo ha quedado mal ubicado en la casilla H8. Y el negro aquí va a jugar con esa debilidad de las blancas, ¿no? El negro rápidamente puede ir a capturar el caballo si no se descuida y el blanco no protege su caballo de H8. Por eso la jugada más normal ahora es jugar G4, lanzar los peones, caballo F6, G5 y, como veis, la idea de las blancas va a ser muy sencilla, es llevar su peón a G6 para salvar su caballo vía F7 y luego quizás pueda reciclarse por alguna casilla como G5 o E5, ¿no? Bien, tras G5 el negro debe tomar una decisión. Hay dos variantes. En una se juega caballo D5 y en la otra se juega caballo E8, ¿no? Bien, vamos a ver primero caballo D5. Tras caballo D5 la idea es ir rápidamente
a caballo B4, buscar ideas tácticas, buscar el peón de C2, que está ahora mismo un poquillo extraño ahí. También jugaremos D6, aprovechando la debilidad que se ha causado el blanco avanzando estos peones. Y bueno, eso va a ser el plan de las negras, ¿no? Por ejemplo, tras caballo D5 podría venir G6, H6, caballo C3 y ahora sí, caballo B4, como os estaba diciendo. Rey D1 y D6. Bien, estas variantes son muy tácticas porque ahora el blanco va a tener las jugadas As A3, caballo C6, caballo D5. Va a poder capturar el peón de C7 y a cambio, obviamente, de esta entrada bestial con el caballo vía C2. Y aun a pesar de que el negro se va a dejar otra torre, pues bueno, va a haber bastante compensación para las negras. Si os gusta esta posición, bueno, podéis analizarla en profundidad con vuestros módulos, pero bueno, también existe una opción más sólida para las negras, que es llevar su caballo en este punto a E8. Llevar su caballo a E8. Caballo E8, G6, H6, caballo C3 y D6. Como veis, estamos haciendo lo mismo de antes. Y ahora nuestro plan va a ser... bueno, la idea es que ahora el caballo desde E8 está protegiendo el punto C7. Algo que no sucede en la variante que hemos visto ahora. Alfil por F y vais a ver cómo el negro va a hacer jugadas del tipo caballo C6, siempre con ideas de entrar vía C4, vía D4, vía B4. Y bueno, son posiciones muy complejas, muy complejas. No se sabe muy bien quién está mejor, porque es verdad que el blanco tiene una calidad de ventaja, pero el caballo está todavía en H8 y no se ve muy bien de qué forma este caballo puede escapar, ¿no? Porque si se va a caballo F7, el caballo realmente no puede salir ni por G5 ni por E5 de momento. Entonces yo creo que la posición aquí, el negro tiene... Quizás es más fácil de jugar con negras esta posición que con blancas, ¿no? Porque el caballo está encerrado y no va a ser fácil para las blancas sacarlo, ¿no? Yo aquí recomiendo la variante mejor con caballo E8, me parece más segura y con ideas bastante más fáciles de recordar, ¿no? Simplemente conservamos nuestro peón de C7 y después vamos a complicar a las negras para que no puedan sacar su caballo de buena forma en el caballo de H8, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver otra variante que sería con caballo C3, que es la que ya decía Tony Kosten, ¿no? Caballo C3, que es la que recomendaba Tony Kosten en su libro. Aquí jugaremos D6 y ahora el caballo, bueno, nuevamente caballo F7, dama E8, lo mismo de antes. Y ahora existen dos posibilidades. Si antes teníamos caballo por H8, bueno, existen más posibilidades, pero si el blanco no captura la torre, siempre podemos jugar algo tipo torre G8. Eso también es importante recordarlo, ¿verdad? Pero aparte de caballo por H8, existe la opción de caballo por D6, que es la que vamos a ver ahora. Caballo por D6, podríamos jugar dama por H5, dama por H5, caballo por H5, caballo por C8. Y ahora existe una jugada muy importante que es alfil de 8, donde vamos a encerrar este caballo y parece que nos vamos a quedar con una pieza de ventaja, aunque el blanco va a tener algo de compensación por la ubicación de los peones, porque también se queda con peones de ventaja, las piezas, este caballo está extraño en H5, y bueno, aún así el negro tiene una buena posición, se queda con pieza de ventaja tras caballo C6, vamos a comernos este caballo, y bueno, yo creo que esta línea beneficia claramente a las negras, ¿no? Caballo por D6. La otra opción es caballo por H8, como sucede en la variante anterior que hemos visto, dama por, caballo por, y ahora G4. Caballo F6, G5, caballo D8. Y ahora, por ejemplo, nos juegan G6 y alfil por F5. Esta es otra opción ahora. Alfil por F5, G por H7, alfil por H7, torre G1, para evitar que el negro blanco siempre tiene que estar preocupado de su caballo, porque en cualquier momento el negro puede ir a por él. Entonces, ahora habría que jugar G5 y preparamos alfil F6 y el negro va a poder finalmente capturar el caballo de H8. Eso sí, va a haber cierta compensación para las blancas. Siempre van a quedarse con algún peón de ventaja, tal vez va a quedarse mejores piezas, tal vez en el flanco de rey. Entonces nunca se sabe realmente, ¿no? Pero yo creo que aquí siempre es más sencillo de jugar con negras, porque nos vamos a quedar con las piezas menores de ventaja, ¿no? Bueno, pues eso es todo lo que hay que saber con alfil E2, que es la línea crítica de caballo E5. Bien, otra variante es caballo D4, como ya iniciamos en el vídeo, caballo D4.
Nuevamente se abre la diagonal y por tanto tenemos que hacer caballo F6. También vale mencionar que la jugada dama F6 es otra variante interesante. Dama F6, seguido me parece que de caballo C6, que es una variante que se juega bastante más, quizá incluso que caballo F6. Pero bueno, yo aquí voy a recomendar caballo F6, me parece lo más lógico. Y ahora tras D3, C5. Esta jugada va a ser muy temática en este punto. Siempre, haga lo que haga aquí las blancas, siempre vamos a responder con C5, tocando el caballo, D5, E por D3. Y ya, si nos conviene, ya veremos si capturamos el peón de F5 con el alfil. Nunca vamos a tener prisa de capturar ese peón. Si vemos que lo podemos capturar de forma rápida y no nos da ningún jaque extraño, no nos amenaza en el rey de algún modo, pues podemos capturar el peón de F5 y quedarnos en una buena posición. Pero vamos a ver, por ejemplo, líneas críticas de D3, C5, caballo B5. Y aquí está señalizado con verde la jugada alfil F4, que es muy peligrosa. Si ahora el blanco se descuida, el negro se descuida y juega algo tipo E por D3, nos puede venir alfil F4, que es una jugada muy molesta para las negras. Entonces hay que jugar a 6. Hay que, ojo con en esta posición exacta, cuando el peón ha movido a D3 y el caballo se ha ubicado en B5, hay que echarle el caballo para evitar el tema de alfil F4. Caballo C3, E por D, alfil por D, D5. Como veis, el negro juega de forma muy natural, pero siempre va a ser el mismo tema. Estos peones que parecen peones colgantes, aunque no lo son, porque evidentemente el peón de C5 está acompañado en un futuro del peón de B7, ¿no? Pero bueno, estos peones se van a quedar aquí en línea, en el centro, y el negro va a tener una posición quizá más sencilla de jugar porque va a desarrollar sus piezas, ya sea alfil de 6, alfil de 7, y va a estar protegidas por los peones. Si bien es verdad que por ahora el peón de F5 pues es la compensación de las blancas, se podría decir que no se puede capturar. Y bueno, a pesar del peón de ventaja, yo considero que aquí el negro tiene una posición más sencilla de jugar. Vamos a ver un poco cómo podría seguir una partida en roque corto, alfil E7, torre 1, y ahora ya caballo C6, G4, H6, alfil F4, en roque. Bueno, estas son posiciones posibles. Como veis, nunca vamos a poder recuperar el peón muchas veces si nuestro adversario decide defenderlo, pero bueno, tampoco ocurre nada, ¿no? Bueno, esto sería una variante posible con caballo B5. También existe la opción de caballo B3, que es la que más os vais a encontrar en la práctica. Caballo B3. Después de C5 os van a jugar caballo B3 prácticamente siempre. Caballo B3, E por D, alfil por D, D5. Lo mismo de antes. Y ahora amenazamos un truquito con C4 que muchas veces se me lo han dejado a muchos rivales. Es muy importante que se den cuenta, ¿no? Porque si no pierden una pieza. Alfil B5 jaque, muchos nos harán, lo más seguro. Caballo C6. Cabe mencionar aquí que la jugada rey F7 es muy interesante en vez de caballo C6, así que también es jugable. En roque corto, y bueno, aquí en esta variante se muestra un poco lo que se venía comentando antes, ¿no? ¿Podemos comernos el peón de F5? Pues por poder sí, lo podemos capturar, pero es un error, porque entonces ahora el blanco nos va a jugar jaque con la torre, y no es bueno. Por ejemplo, ahora vamos a hacer que hacemos alfil por F5, viene este jaque. ¿Y qué pasa? Que alfil E7 no vale porque viene caballo por C5, ¿no? El peón está colgando. Entonces, habría que jugar rey F7, ¿no? Que ya iría un poco en contra del plan que habíamos hecho con caballo C6. Entonces, bueno, aquí alfil E7, no tenemos prisa en comernos el peón de F5, dama F3, por ejemplo, en roque corto. Y ahora ya vemos cómo juega las piezas negras, ¿no? Caballo B4, tocamos C2... Y bueno, el juego va a ser relativamente... La posición está igualada aún a pesar del peón. El blanco tiene una posición bastante buena porque no solo estamos amenazando ahora el caballo, estamos amenazando la jugada A6 también. El alfil muchas veces tiene que tener cuidado aquí las blancas porque el alfil se puede quedar atrapado en la casilla B5 en caso de que den el jaque, ¿no? Es interesante observarlo, ¿no? Lo más seguro es que nos jueguen alfil por C6 tal vez, y así no se complican, pero bueno, eso también tiene las ventajas para el negro, ¿no? Quieren aquí un fuerte centro con los peones y bueno, todo tiene sus ventajas, ¿no? Además la pareja de alfiles, ¿no? Bien, yo creo que esta posición en el largo plazo va a ser buena para las negras. Ya digo, el negro tiene más espacio, tiene ventaja de espacio, tiene dos peones aquí en línea están interesantes ahí, esperando acontecimientos. Quizás alfil de 6 en algún momento para tocar el punto H2. Es verdad que el blanco tiene el peón de F5 de ventaja, pero es demasiada poca compensación. En mi opinión,
lo ideal aquí sería, pues no sé, quizás abrir el centro sería una buena idea, pero no va a ser posible, porque fijaos qué mal ubicadas están las piezas de las blancas, el alfil en C1 y los dos caballos en la casilla B3 y la casilla B1. Por eso os he comentado al principio de la variante de caballo D4 que la variante crítica era caballo B5. En este momento caballo B5 era la jugada crítica, porque este caballo es mejor reciclarlo vía B5, vía C3, donde está mejor ubicado, que meterlo en B3, que no pinta nada ahí el caballo, ¿no? El caballo en B3 es extraño. Por eso es raro que aquí la mayoría de adversarios jueguen caballo B3. Existen otras jugadas aquí. Existen otras jugadas, pero siempre vamos a responder lo mismo. Por ejemplo, alfil C4, C5, D5. Y bueno, aquí en este caso, rey F7 parece que es un poquito mejor. Y como veis, el mismo tema de siempre. A6 en caso de D3, muy interesante, ¿no? Siempre se va a repetir el tema, ¿no? Caballo C3, C5 y D5. ¿Veis? Que siempre vamos a montar nuestra gran muralla de peones en el centro. Ventaja espacial de las negras. Y bueno, si nos dejan, ahora sí podríamos capturar el peón de F5, ¿no? Y tener una posición bastante sana. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos visto prácticamente lo más importante en estas variantes con F5. Vamos a hacer un resumen rápido. El blanco puede, después de 5, el blanco puede jugar tanto caballo de 4 como caballo de 5. Con las líneas con caballo de 5, la línea más, quizá la más crítica, la que el negro debe conocer, es la línea con alfil E2, este jaque rápido. Ahí tenemos que jugar con alfil E7, llevar a nuestro rey a F8 y vamos a ver que existe la compensación tanto en líneas con D6 como en las líneas con caballo por H8. El negro va a tener bastante compensación por la calidad de menos, porque va a hacer un juego rápido, va a atacarle el peón de F5, el caballo va a quedar mal ubicado en la casilla H8. Si capturan en D6, recordemos el tema este con alfil D8. Y bueno, normalmente caballo por H8 será la jugada más normal, dama por H, dama, caballo por H, y ahora el blanco va a estar prácticamente obligado siempre a jugar G4, y el caballo N8 va a proteger el punto C7. Y entonces, a partir de ese momento, yo creo que el negro está bastante bien porque no tiene debilidades. Rápidamente va a venir alfil por F5 y el caballo va a estar preguntándose qué hace en la esquina, ¿no? Bien, la otra variante que hemos visto es caballo D4, que sin duda es la que más se practica. Caballo D4, aquí ya hemos comentado al principio que existe la variante con dama F6 si os gusta más. Dama F6, que es verdad que no lo hemos dicho, pero bueno, dama F6, existe la jugada dama H5 y rey D8, pero aún así son posiciones muy interesantes para las negras. Eso lo podéis comprobar vosotros si os gusta más jugar esta variante. Pero bueno, caballo F6, que sería lo más lógico. C5 siempre, el objetivo de las negras va a ser jugar C5 rápido tocando el caballo y D5, ¿no? Y bueno, recordar siempre que la línea crítica de las blancas va a ser caballo B5. Y tenemos que responder con A6 en este momento para evitar el truco del alfil por F4. Es la línea crítica, ¿por qué? Porque el caballo sale mejor, está mejor ubicado en C3 que, pues por ejemplo, hacer caballo B3, que sería la jugada natural y es la que más juegan nuestros adversarios. Caballo B3, los dos caballos aquí se ven bastante extraños, sobre todo el caballo de B3, que no se sabe muy bien qué está haciendo en esa casilla. Nos vemos en próximos vídeos.